Buenas tardes, jóvenes. Hoy voy a subir 3 videos cortos, empezando con el tema de electromagnetismo. El primero es ley de Coulomb, el segundo vamos a ver ley de Ohm y el tercero los circuitos eléctricos. Entonces empezamos, ley de Coulomb. Ley de Coulomb lo que me dice es una fórmula para calcular la fuerza que existe entre dos cargas. Supongamos que tienes una carga Q1, una carga Q2, que están separadas una distancia D. Entonces, dependiendo de los signos, si son signos iguales, las cargas se van a repeler, entonces cada una va a sentir una fuerza hacia afuera. Pero si son signos de cargas diferentes, las cargas se van a atraer. En cualquier sentido, el tamaño de esta fuerza estará dada por esta fórmula. Podemos decir Fe de fuerza eléctrica es K, una constante Ke, que vamos a llamar constante eléctrica o constante de Coulomb, por la multiplicación de las dos cargas entre la distancia de separación al cuadrado. ¿En qué se mide? La fuerza se va a medir en newtons, la carga la vamos a medir en Coulomb, que lo abreviamos como la letra C, y la distancia lo vamos a medir en metros. Por ejemplo, por cierto, antes de hacer el ejemplo, esta constante E vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ahora sí, un ejemplo. Aquí está. Ejemplo, este de aquí. Dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza si se cumple lo siguiente? Una carga de 6 por 10 a la menos 6 coulombs se encuentra a 2 metros de otra carga de menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Primero, como los signos son diferentes, yo puedo decir que es una carga de atracción. Lo que me pregunta es cuál es la magnitud de la fuerza entre esas cargas. Entonces, la fuerza, como vimos aquí arriba, es constante de Coulomb por carga 1 por carga 2 entre la distancia al cuadrado. Hay algo aquí importante que me dice magnitud. Entonces, como me dice magnitud, no importa que yo no incluya el signo negativo de la carga 2. Entonces, voy sustituyendo los valores que conozco, que en este caso constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por carga 1, que es 6 por 10 a la menos 6 coulombs, por carga 2, que lo voy a poner sin el signo menos, porque nada más me pide la magnitud, que sería 4 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia de separación, que son 2 metros, elevado al cuadrado. Este tipo de cuentas lo tienes que hacer de la siguiente forma. Realiza las operaciones de solamente los puros números. O sea, 9 por 6 por 4 entre 2 al cuadrado. Y los exponentes los ponemos después. Entonces me quedaría 9 por 6 por 4 entre 2 al cuadrado. Y estas potencias las colocamos después. Por 10 a la 9, por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6. Y entonces queda lo siguiente. Por 10 a la 9, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6. Primero, haz la cuenta que tienes aquí. Nosotros observamos que 2 al cuadrado es 4, por lo tanto se cancela con este y queda 6 por 9, que es 36, ¿no? 54, perdón. 54. Y estas potencias, como tienen la misma base, que es el 10, lo único que tienes que hacer es sumar o restar sus exponentes. Entonces esto equivale a escribir una vez por 10, pero con exponente igual a 9 menos 6 menos 6. O sea, 9 menos 6, 3, menos 6, menos 3. ¿En qué unidades está esto? Pues como estás calculando una fuerza, esto debe ser newtons. Las posibles respuestas que me marca el ejemplo no vienen en notación científica, o sea, no está usando esto. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es lo siguiente.
Por 10 a la menos 3 quiere decir que el punto decimal que está aquí lo debes mover 3 posiciones hacia la izquierda. Cuando haces eso te queda 0.054 newtons. O sea, corresponde con el inciso B. Hay otro concepto importante que se llama campo magnético. Campo eléctrico, perdón. Campo eléctrico que matemáticamente se define como lo siguiente. Le damos la letra E de campo eléctrico y simplemente lo que tienes que hacer es dividir la fuerza eléctrica entre el tamaño de una carga. Esta carga se llama carga prueba. Normalmente es una carga pequeña y este cociente pues tiene unidades de Newton porque es fuerza entre Coulomb porque es carga. Si esto o sea, si en lugar de la fuerza eléctrica pones la fórmula de fuerza eléctrica, te quedaría entonces constante eléctrica por una carga que es la carga fuente entre la distancia de separación de la carga fuente y la carga de prueba al cuadrado. A esto le llamamos carga fuente. Ejemplo. Dice, ejemplo, una carga de 4 por 10 a la menos 6 coulombs se introduce en una región donde actúa un campo de fuerza de 0.032 newtons. ¿Cuál es la intensidad de campo eléctrico en esa región? Pues entonces lo único que tengo que hacer, como ya me está dando la fuerza y la carga, lo único que tengo que hacer es dividir eso para obtener el campo. Si me diera unas distancias y la magnitud de una carga fuente, tendría que usar esta fórmula. Entonces en este caso el campo eléctrico simplemente es la fuerza eléctrica que ya me la está dando entre la carga prueba, o sea 0.032 newtons, entre 4 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cómo hago eso? Nuevamente, primero pásalo a notación científica. Lo de arriba es lo mismo que 3.2. Bueno, lo voy a poner como 32. 32 por 10 a la menos ¿cuánto? Si el punto estuviera acá, para obtener este número recorrería 1, 2, 3 posiciones el punto decimal. Por lo tanto, equivale a escribirlo así. Abajo lo dejo como 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y entonces lo único que hago es dividir estos dos números. 32 entre 4 me da 8, ¿no? Sí, 8, que es esta división. Y el por 10 se coloca así, por 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 6. ¿A qué corresponde esto? Como estás haciendo una división, los exponentes se restan. Y entonces quedaría, cuidado aquí con los exponentes, con los signos, quedaría menos 3, réstale el menos 6 que está aquí, menos 6, o sea, le vas a sumar 6. Y en este caso quedaría entonces 8 por 10 a la 6 menos 3, o sea, a la 3. Como aquí no tienes notación científica, esto significa que, que le vas a agregar 3 ceros, pues. 8, 1, 2, 3 Newton sobre Coulomb cuadrado. Corresponde 8000 al inciso D. Muy bien, con esto termino el primer video. Voy a tratar de hacerlos cortos y nos vemos en el siguiente. Saludos.